vamos a analizar hábitos, vamos a cambiarlos si es que se puede o sí, adecuarlos a ver cómo se va a poder. ¿Cómo analizamos los hábitos? De una manera muy sencilla, apuntando. Pero ojo, cuando apuntemos no solo tenemos que apuntar lo que está pasando un lunes, martes, miércoles. También tenemos que apuntar cuáles son los síntomas. Es decir, podemos apuntar café con leche y magdalena y eso va a ser muy útil como desayuno para decir, vale, pues la magdalena quizá la tengo que ir cambiando, pero también tenemos que ir apuntando los síntomas y cuanto más síntomas apuntemos y mejor apuntemos los síntomas, mejor. Pues estreñimiento, boca seca, porque son síntomas limitantes, que nos va a ir peor tenerlos. Una vez lo tengamos apuntado todo, vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Cuál es la prioridad terapéutica? ¿Se deben enriquecer los alimentos porque es una persona que tiene malnutrición oculta? ¿Porque es una persona que tiene muy poco apetito? ¿Porque es una persona que de repente ha perdido mucho peso porque acaba de debutar de algo o porque acaba de fallecer su pareja de toda la vida y algo no está funcionando? ¿Tenemos estreñimiento y por tanto hay que aumentar la fruta? ¿Tenemos problemas a la hora de masticar y por tanto las texturas tendrían que ser más jugosas? ¿De qué va a depender esto? De los síntomas que vayamos anotando y que vayamos apuntando. Sobre cómo debería o cómo querría que comiera casi cualquier persona mayor, incluidos aquí mis padres, ahora que no me escuchan, pues que un plato siempre estuviera compuesto de fundamentalmente 3 partes: verduras, proteicos, alimentos proteicos y cereales integrales o tubérculos. Ya os he explicado que los hábitos tenemos que analizarlos apuntándolos, pero ¿qué aspiramos a tener esos hábitos una vez lo apuntemos? Una pequeña auditoría. Unas preguntas que podemos hacernos una vez hayamos apuntado en ese plato lo que está comiendo la persona mayor a la que queremos hacer que mejore su alimentación. Primera pregunta. ¿Existen comestibles, es decir, cosas que se pueden masticar que no son materias primas? Es decir, esas cosas que no van a ser el grano de trigo como tal, por ejemplo, un pan, existe. No quiero decir ahora que el pan sea malo, pero que en ocasiones el pan sí que es mejorable, o que en ocasiones estamos tomando un plato de macarrones con pan, y eso igual es pan con pan. Por tanto, existen comestibles que no son materias primas, que puedan ser mejorables, como el pan, hasta deplorables y mejor fuera que dentro, como la bollería. Segunda pregunta, ¿se está bebiendo en las comidas? ¿Y qué se bebe? ¿Se toma alcohol en las comidas, por ejemplo, vino? ¿Se toma alcohol después de las comidas, por ejemplo, lo que sería un cremaete en Valencia, o simplemente se tiempla el café con un poquito de alcohol, lo cual es bastante habitual en personas mayores? Obviamente esto sería algo a cambiar. Tercera pregunta, si ¿se cocina lo suficiente? Ojo, hablamos de una población que si en ocasiones incluso vive sola, se tiende a cocinar lo mínimo posible por no invertir mucho tiempo, hasta el punto de que hay ocasiones donde los alimentos, su nivel de higiene y seguridad higiénico-sanitaria tampoco hay opinable. ¿Cómo se está cocinando? Se está cocinando sobre todo con sartén, tirando de fritos, de precongelados, de precocinados, porque es más rápido. En ocasiones, cuando hablamos con población que que durante 50 años de su vida se ha acostumbrado a cocinar para 5, para 4, para 3, de repente cocinarse sola, implica que la calidad de la cocina a tener es mucho menor. Entonces, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Ya no solo ha comido lechuga y tomate, sino era una ensalada, o ha comido lomo y pimiento, ya, fritos, salteados, a la plancha, al horno, al microondas, crudos, ¿vale? Son cosas que son importantes tener en cuenta también en este registro a la hora de analizarlo. Si se cocina, cómo se cocina lo suficiente, pero también es importante tener cosas que no están encima del plato, lo que vamos a llamar analizar el culo del plato. Por ejemplo, ¿se ha hecho alguna actividad hoy? Eso podría suponer que el estreñimiento fuera más habitual si la respuesta es que no. ¿Se come con hambre o se come simplemente por hábito? Esto podría darnos lugar a pensar en que una persona, especialmente cuanto más habitual sea la soledad, es que come desganado, come sin ganas, se da cualquier cosa. ¿Existe alguna dificultad o molestia al tragar? ¿Existe, por ejemplo, cuando alguien traga como como una especie de, se conoce como ruido sibilar, cuando se está tragando? Eso puede darnos lugar a pensar en una potencial disfagia. Por último, ¿la sal es de echar o de revisar? Es decir, ¿es una sal que estemos echando del salero o es una sal? No, yo no como sal, yo no tomo sal, está todo muy sucio, yo no tomo sal. Pero luego nos vamos al pan blanco y el pan blanco que estamos tomando tiene 3 gramos de sal por 100 gramos,
o lo que nos estamos preparando, las croquetas que estamos preparando en la mezcla llevan mucha sal, o resulta que lo que hemos comprado congelado tiene 4 gramos de sal por 100 gramos, o hemos echado pastillas de crema al caldo. Ojo, ¿es la sal de echar, de la del salero, o la sal que tenemos que ir revisando? Estamos consumiendo muchos alimentos altos en sal. Estamos consumiendo muchos alimentos probablemente altos en sal. Sabemos las etiquetas, o sea, la población mayor, que un producto alto en sal es aquella que tiene más de 1,25 gramos por 100 gramos. ¿Están preparadas las etiquetas para que una población mayor las lea? Esta última pregunta, ¿sabéis la respuesta? No. Entonces, cuidado porque en ocasiones, aunque no estemos dándonos cuenta de la sal que estamos de la sal que estamos consumiendo, es un consumo lo suficientemente relevante como para que tengamos que tenerlo en cuenta desde el punto de vista bioterapéutico. ¿Cuál es el alimento que más en la puerta de la dieta española? El pan blanco. Así que cuidado a comprar pan bajo en sal si es que se quiere comprar pan. Y si es integral, por lo general, casi que mejor. Cuando os hablaba de dificultad molesta el tragar, os hablaba precisamente de una cuestión relativamente prevalente, relativamente habitual, pero tan habitual como infradiagnosticada, que son los problemas de disfagia, que son especialmente relevantes en la población mayor. Entonces, hay problemas para controlar los alimentos en la boca, tanto para que vayan para afuera como para que vayan para adentro. ¿Existe algún tipo de problema de retención en la comida? ¿Tendemos siempre a toser para ver qué pasa en la garganta? Son cosas que tenemos que tener en cuenta en la población mayor, cómo traga, cómo no está tragando, si tose, si después de comer tiene como un ruidito en la zona como si no pasase del todo el aire. Esto puede darnos lugar a pensar en una disfagia y esto es muy tratable de la alimentación, pero claro, tenemos que saber que esto está ocurriendo y es relativamente habitual en población mayor, especialmente en población mayor institucionalizada, pero obviamente también va a estar más vigilada. ¿Hay algún tipo de sospecha de disfagia? ¿O queremos ver qué tal tenemos de disfagia? Hay muchos anuncios en internet, en la tele, sobre los problemas auditivos de la población mayor, pero no sobre cómo está comiendo la población mayor, o la cantidad que puede comer una población mayor, o la calidad de cómo está comiendo la población mayor, no de lo que está el plato, del culo del plato, de cómo podemos tener esta capacidad. Entonces, si tenemos sospecha de disfagia o queremos controlar qué tal tenemos la garganta, lo más importante es que exista una valoración por logopedia que nos diga, ojo, es que sí que existe un poquito de disfagia, mejor si cambiamos las texturas de los alimentos, mejor si tomamos un poquito de agua antes de empezar a comer, mejor si el agua más que líquida la tomamos con algún tipo de espesante para evitar que se nos vaya por el otro lado. Todo esto, ¿vale? Más cosas para complementar esta auditoría. ¿Se incluye un alimento proteico en cualquier comida? Es decir, frutos secos, lácteos, vegetales y tomas intermedias, como un desayuno, como una merienda, como un almuerzo. En las tomas principales se toma carne, pescado, se toma huevo, se toma legumbre. Habitualmente un plato con espinacas y arroz va a ser incompleto y en población mayor, donde comentaba que se necesitan más proteínas y menos calorías, estamos haciendo justamente lo contrario. Por tanto, esta pregunta nos puede ayudar a detectar si no se están consumiendo suficientes proteínas. Otra pregunta bastante útil: ¿se incluyen frutas o verduras en todas las comidas? Por ejemplo, frutas en tomas intermedias o verduras en tomas principales. Sí, no. En función de sí, cuánta cantidad. En función de no, ojo que si hay estreñimiento, quizá esta puede ser la clave. Si es que sí, en cuánta cantidad y en qué versión, porque por mucho que ponga mermelada de fresa, pues igual dejó de ser fresa hace mucho tiempo. Y otras preguntas que os pueden ayudar para conocer cuáles son los síntomas más habituales de la población que estamos analizando. ¿Se tiene sed durante la comida? ¿Se tiene sed tras comer? ¿Existe algún problema a la hora de tragar que estemos detectando visualmente? O que la persona pueda decir, pues me duele un poco la garganta, en la gola, después de tragar me duele un poco, o después de tragar me quema, tiene un poco de reflujo. ¿Existe algún tipo de dolor? Y es muy importante también que, igual que registramos qué estamos comiendo, cuánto estamos bebiendo, porque podemos detectar que no estamos bebiendo lo suficiente. Igual es una persona que está bebiendo 1 litro de agua al día porque no necesita más, porque además toma 4 piezas de fruta y 4 raciones de verdura al día. Podría ser, y una sopa, podría ser. Pero va a ser importante beber esta agua para conceptualizarla, para analizarla dentro del contexto de unos hábitos concretos. Y para analizar estos hábitos nos sirve casi cualquier tablita que queramos hacer. Desde vamos a chequear con una X lo que estamos haciendo hasta vamos a apuntarlo todo a saco y luego analizamos de manera tanto individual como contextual. Y ojo, porque tras auditar estos cambios, antes os hablaba de que las nuevas elecciones a veces tendrán que cambiarse, a veces tendrán que cambiarse progresivamente. Entonces, ¿cómo lo cambio? 2 claves. No imponer, sino sustituir.
Ojo, lo que os comentaba de que los cambios tienen que ser o ir de la mano de lo que decida la persona a la que estamos ayudando. Y lo que os comentaba antes, podemos mantener un mal hábito o podemos mantener un hábito, pero adaptándola a la realidad. Por ejemplo, es que los martes es entrecot, vale, pero si nos podemos tragar, no podemos masticar ese entrecot de ternera porque la carne es muy fibrosa, para evitar riesgos quizá podemos picarla o podemos desmigarla en el plato. En cualquier caso, tenemos que responder a cuál es la prioridad. ¿Es que quitemos el azúcar del café o es que pongamos fruta en los desayunos? Nos enfocamos en las galletas como un problema sin que se estén comiendo carnes, legumbres, pescados o huevos en las comidas o en las cenas. Bueno, pues en función de la necesidad que tengan estas personas, modificaremos el cómo abordamos y el cómo establecemos objetivos en estos casos. En cualquier caso, por inclusión, o cuanto más se parezca el menú por inclusión a estas recomendaciones, casi que mejor. Verduras en cualquier comida, cualquier cena, frutas en cualquier postre o cualquier toma intermedia, fuentes proteicas siempre en comidas y en cenas, ojo con el bien cocinadas, que la carne no esté, que el entrecot no esté aún mugiendo. Los cereales integrales van a ser por lo general mejor versión que los cereales refinados, a excepción quizá de algunos planteamientos como una saciedad temprana o como una gastritis. Las fuentes proteicas tienen que ser de calidad, esto es lácteos enteros. ¿Cuántas población mayor está tomando lácteos desnatados y no enteros? Frutos secos, aceite de oliva virgen o virgen extra. Ya me gustaría a mí que la población de 20-30 años consumiera el aceite que la población mayor está acostumbrada a tomar, un aceite de oliva virgen extra. Es la población que más suele consumir almazaras o que más suele detectar los tipos incluso de oliva que se utilizan en los aceites. Y la bebida, fundamentalmente agua. Puede ser una infusión, puede ser una infusión. Puede ser un té después de una comida, puede ser un té después de una comida, pero fundamentalmente agua. Puede ser perfectamente agua con gas, sin mayor problema. Los frutos secos, tostados, mantequillas, crudos, garrapiñados no. En garrapiñados mejor no. Los lácteos pueden ser perfectamente fermentados, enteros, eso sí, sin azúcar. Lo mismo para las cereales vegetales. Y ojo con los productos superfluos, porque antes os comentaba el tema de las galletas. ¿Están desplazando algo? ¿O simplemente es porque es lo que hay, porque es lo fácil, porque es lo rápido? Si están desplazando algo, cuanto menos mejor, y por lo general cualquier cambio que tengamos que plantear siempre lo haremos trasladando a un segundo plano estos productos superfluos, de manera que arrinconemos este mal hábito y lo eliminemos con el paso del tiempo. Ojo, con el paso del tiempo. No hace falta pasar de 0 a 100 en 10 segundos. En resumen, mejor centrarse en incluir y cumplir las premisas de inclusión, esto que diríamos comer bien o lo saludable, para minimizar, excluir y desplazar, no por este orden necesariamente, lo malsano. Es decir, más preocuparse de los proteicos de calidad, de las frutas, de las verduras, mucho más importante, porque eso ya va a conseguir desplazar en primer lugar los productos malsanos, minimizar en segundo lugar la presencia de estos productos y su relevancia en la alimentación y por último podremos incluso llegar a excluirlos. Pero, insisto, no pasamos de 0 a 100 en 10 segundos, no somos coches. Y además un coche de 20 años va un poco peor que un coche de 10 años. Entonces, no es cuestión de que vaya peor, sino que, bueno, pues es un coche más mayor. Pues con las personas pasa un poco lo mismo. Las personas más mayores, por lo general, va a ser más complicado cambiar hábitos en el menos tiempo. Por tanto, paciencia y, sobre todo, incluir lo saludable para desplazar, minimizar y excluir lo poco saludable. Y entonces, sí, una vez lo saludable esté al 100%, podremos eliminar lo menos sano.